Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de julio de 2013, opción B. Cuestión 1. Considere las especies químicas, que es el ion carbonato, el sulfuro de carbono, el tetracloruro de silicio y el tricloruro de nitrógeno, y responda razonadamente a las siguientes cuestiones. Represente la estructura de Lewis de cada una de las especies químicas propuestas, prediga la geometría molecular de cada una de las especies químicas y explica si las moléculas como el disulfuro de carbono y el tetracloruro de nitrógeno tienen o no momento dipolar. Muy bien, pues vamos a empezar uno a uno. Empecemos con el ion carbonato. Bueno, vamos a hacer su configuración electrónica de cada uno de los elementos que lo componen. Vamos a indicar el número de electrones de valencia y el número de electrones que forman octeto. En el caso del carbono, que tiene un número atómico de 6, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2. El número de electrones de valencia son 4 y sigue la regla del octeto, 8. En el caso del oxígeno hay 3 átomos de oxígeno. El oxígeno tiene un número atómico de 8 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4. El número de electrones de valencia son 6 y octetos son 8. Entonces ponemos aquí un 6, otro 6 y 2 8 más. Lo que vamos a hacer es que vamos a sumar esto. Vamos a sumar 8 por 4. Bueno, multiplicaremos 8 por 4, 32. Y aquí tenemos 6 por 3 más 4, son 22. Vale. Si os dais cuenta, esto es un anión. Un anión que tiene carga negativa, entonces lo que ha pasado es que se han sumado 2 electrones. Entonces sus electrones de valencia son 24 electrones. El número de electrones compartidos es igual al número de electrones de octeto menos el número de electrones solitarios, de valencia. Bueno, pues aquí tendremos que octetos son 32, valencia son 24, y 32 menos 24 obtenemos que esto es 8. 8 que lo dividimos entre 2, obtenemos que aquí hay 4 pares enlazantes. En cuanto al número de electrones solitarios, esto es igual al número de electrones de valencia menos el número de electrones compartidos. Entonces de valencia hay 24, compartidos son 8, y 24 menos 8 obtenemos que esto es 16. 16 se divide entre 2, obtenemos 8 pares solitarios. Y con esto podemos hacer la geometría de Lewis. Perdón, la geometría no, podemos hacer la estructura de Lewis de esta molécula, en este caso que es la molécula del ion carbonato. Bueno, entonces aquí lo que vemos es que para dibujar el Lewis tenemos 4 pares enlazantes, 8 pares solitarios. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el átomo central, es el carbono, que tiene una mayor covalencia. Tenemos 4 pares enlazantes, ¿de acuerdo? Y 8 pares solitarios. Entonces aquí el oxígeno, oxígeno y el oxígeno. Pares solitarios serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esta sería la estructura de Lewis, ¿de acuerdo? En cuanto a la geometría, podemos utilizar la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, que dice que los pares de electrones compartidos y libres se orientan en el espacio, alejándose entre sí lo suficiente para conseguir que las repulsiones electrostáticas entre ellos sean mínimas. Entonces, por ejemplo, en el caso del ion carbonato, el átomo central le acompañan 3 elementos y el átomo central tiene 0 pares solitarios. Entonces, ¿qué indicamos aquí? Pues que la geometría de esta molécula, del ion carbonato, es una geometría triangular plana, ¿de acuerdo? Es triangular plana, es decir, que el mismo átomo del papel tenemos los átomos de oxígeno y los átomos de carbono, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo importante también es que no he indicado, cuando he hecho el Lewis, es que hay que indicar un corchete, porque es un anión, y poner aquí la carga de -2, ¿de acuerdo? Bueno, no nos piden su polaridad, entonces seguimos con el siguiente compuesto, con el disulfuro de carbono.
Bueno, no voy a borrarlo todo, voy a dejar los cálculos, las fórmulas. Y bueno, pues aquí es la siguiente molécula, que es el disulfuro de carbono. Tenemos un átomo de carbono y 2 átomos de azufre. El número atómico del carbono es, en este caso, 6, que ya lo hemos indicado anteriormente. Entonces la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2 y el número de electrones de valencia son 4 los electrones de valencia, y en cuanto el octeto sigue en octeto serán 8. El número atómico del azufre es 16 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. El número de electrones de valencia son 6 y aquí 8. Y como hay 2 azufres, repetimos esto. Ahora sumamos 8 más 8 más 8 son 24 y 12, 4 más 6 más 6, pues estos serán 12 más 4, que serán 16. Entonces el número de electrones compartidos es 24 menos 16, obtenemos que 24 menos 16 tenemos 8 electrones compartidos, 8 se divide entre 2, obtenemos 4 pares enlazantes. En cuanto al número de electrones solitarios, de valencia y 16 compartidos son 8, y 16 menos 8 serían 8. 8 que se dividen entre 2, obtenemos 4 pares solitarios. Entonces vemos que el átomo central es el carbono porque tiene una mayor covalencia. Tenemos 4 pares enlazantes, ¿de acuerdo? Y 4 pares solitarios que harán que la estructura de Lewis sea esta. En cuanto a la geometría, como bien hemos indicado, vamos a utilizar la teoría de repulsión de pares de electrones, ¿de acuerdo? Entonces la geometría en este caso sería una geometría de tipo lineal de esta molécula. Recordar que la teoría dice que los pares de electrones compartidos y libres se orientan en el espacio, alejándose entre sí lo suficiente para conseguir que las repulsiones electrostáticas entre ellos sean mínimas. De la orientación adquirida depende de la geometría de la molécula. En este caso, la molécula, el átomo central, le acompañan 2 elementos y el átomo central tiene 0 pares solitarios. ¿Eso qué significa? Esto significa que tiene una geometría, como hemos indicado, pues tiene una geometría de tipo lineal, ¿de acuerdo? En cuanto a la polaridad, porque el apartado C en este compuesto, que es el disulfuro de carbono, nos piden si se trata o no de una molécula polar, ¿de acuerdo? Lo que vemos aquí es que en esta molécula vemos que los átomos carbono-azufre, los enlaces carbono-azufre, poseen el mismo momento dipolar y por ser la propia geometría de la propia molécula hace que, por ejemplo, en el caso del azufre posee una mayor electronegatividad que el carbono, y eso hace que el momento dipolar total sea igual a 0 y se trate, por lo tanto, de una molécula apolar, ¿de acuerdo? Se trataría de una molécula apolar en este caso, porque poseen el enlace carbono-azufre posee el mismo momento dipolar, y por tener esta geometría, y además vemos que el azufre tiene más electronegatividad que el carbono en este caso, hace que la molécula sea apolar. Muy bien, vamos al siguiente compuesto. El compuesto siguiente es el tetracloruro de silicio. Vamos a borrar esto y esto. Bueno, el siguiente compuesto, que es el tetracloruro de silicio, tenemos silicio y 4 átomos de cloro. El número atómico del silicio es de 14 y el número atómico del cloro es 17. Entonces, a través de la configuración electrónica, ¿de acuerdo? A través de la configuración electrónica podemos indicar el número de electrones de valencia. Entonces, en el caso del silicio, que tiene un número atómico de 14, su configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Y el número de electrones de valencia son 4,
¿de acuerdo? Y sigue en octeto, 8. Y en el caso de cloro, su configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tiene 7 electrones de valencia y sigue octeto. Entonces aquí, como hay 4 cloros, tenemos también que indicarlo. Entonces hacemos esta suma. Aquí tenemos 5 ochos, 8 por 5 serían 40. Tenemos 4 más 7 más 7 más 7 más 7, es decir, 7 cuatros. 7 por 4 más 4, obtenemos que el número de electrones de valencia son 32. Y el número de electrones compartidos son 40 menos 32. Obtenemos que 40 menos 32 serán 8. 8 dividido entre 2, obtenemos 4 pares enlazantes. En cuanto al número de electrones solitarios, los de valencia son 32, los compartidos son 8. Y 32 menos 8 nos quedan que son 24. 24 que lo dividimos entre 2, obtenemos 12 pares solitarios. Entonces el átomo central es el silicio porque es el que tiene mayor covalencia y tenemos 4 pares enlazantes. Y luego tenemos los cloros. Y pares solitarios serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares solitarios. Este sería el Lewis de esta molécula, que es el tetracloruro de silicio. En cuanto a la geometría, utilizando la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, vemos que el átomo central le acompaña 4 elementos. El átomo central tiene 0 pares solitarios y entonces se trataría de una geometría de tipo tetraédrica. ¿De acuerdo? Y en cuanto esta molécula no nos piden la polaridad, porque solo nos piden la polaridad del tricloruro de nitrógeno y del disulfuro de carbono, en este caso tendríamos que indicar que aquí el enlace silicio-cloro, el cloro es más electronegativo. Aquí pasaría que esta molécula al momento dipolar sería nulo, sería 0, y por lo tanto se trataría de una molécula apolar. Muy bien, vamos al último compuesto, que es el tricloruro de nitrógeno. Bueno, el tricloruro de nitrógeno es un clásico de los exámenes. Tenemos un átomo de nitrógeno y 3 átomos de cloro. El número atómico del nitrógeno es 7. El número atómico del cloro que hemos hecho anteriormente es 17. Entonces el nitrógeno tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p3. Tiene 5 electrones de valencia, sigue octeto, 8. Y el cloro, su configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tiene 7 electrones de valencia y 8 de octeto. Y aquí obviamente como hay 3 cloros hay que indicarlo. Entonces aquí tendríamos que 8 por 4, el número de electrones de octeto, serían 32, y de valencia sería, el total de valencia sería 7 por 3 más 5, serían 26. Entonces el número de electrones compartidos serían 32 menos 26, entonces 32 menos 26, esto es igual a 6, que 6 se divide entre 2, obtenemos 3 pares enlazantes. En cuanto al número de electrones solitarios, tenemos que de valencia son 26, compartidos son 6, y obtenemos que 26 menos 6 es 20. 20 que se divide entre 2, obtenemos hasta un total de 10 pares solitarios. Recordar que tenemos aquí el átomo central va a ser el nitrógeno, tiene una mayor covalencia en este caso, y tenemos los 3 átomos de cloro. Y pares solitarios son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en el nitrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a la geometría de la molécula, el átomo central le acompañan 3 elementos y el átomo central tiene un par de electrones solitarios. Esto significa que en cuanto a su geometría se trata de una pirámide trigonal, ¿de acuerdo? Entonces es una pirámide trigonal o tiene una geometría de tipo piramidal trigonal. Podéis decir, bueno, las dos cosas significan lo mismo, ¿no? Entonces esto es pirámide trigonal. ¿Vale? Esta molécula sí que nos piden su geometría, aparte de su geometría, nos piden si tiene o no un momento dipolar. Bueno,
Aquí vemos que el cloro posee una mayor electronegatividad que el nitrógeno, ¿de acuerdo? Y además tenemos un par no enlazante. ¿Eso qué provoca? Eso provoca que el momento dipolar total o el momento dipolar sea distinto de cero, ¿de acuerdo? Como los enlaces nitrógeno-cloro son apolares, aunque ambos átomos poseen la misma electronegatividad, el par de electrones libres sobre el nitrógeno hace que la molécula sea polar porque tiene pares no enlazantes, por lo tanto el momento dipolar total es distinto de cero y se trataría por lo tanto de una molécula polar. Tiene momento dipolar. Muy bien, hasta aquí la cuestión 1. Vamos al siguiente problema. Problema 2. Borramos la pizarra y vamos al problema 2. ¿Qué nos dice el problema 2? El problema 2 es de ajuste en método de ión-electrón. Es una reacción redox. Aquí te dice que en un medio ácido, el permanganato potásico reacciona con sulfato de hierro 2 de acuerdo con la siguiente reacción no ajustada y escriba la reacción redox anterior ajustada tanto en su forma iónica y como molecular. Y luego B, calcule el volumen de una disolución de permanganato potásico 0,02 molar necesario para la oxidación de 30 mililitros de sulfato de hierro 2, 0,05 molar en presencia de ácido sulfúrico. Bueno, aquí vamos a utilizar el método ión-electrón, ¿de acuerdo?, para hacer las semirreacciones. En primer lugar, lo que vamos a hacer es indicar las valencias de cada compuesto. Tenemos la valencia del potasio, sería valencia más 1, la del manganeso sería más 7 y la del oxígeno es menos 2. Recordar que la suma de las valencias tiene que dar 0. En el caso del hierro, la valencia es más 6, el azufre es más 6, el oxígeno es menos 2 y en el ácido sulfúrico el hidrógeno es más 1, el azufre es 6 y el oxígeno es menos 2. En el sulfato de manganeso, la valencia de manganeso es más 2 porque el ion sulfato tiene carga menos 2, el azufre tiene valencia 6, el oxígeno valencia menos 2. Y aquí fijaros que tenemos que sulfato de hierro, que también nos da una pista, ¿no? Los enunciados, cuidado que los enunciados dan mucha pista. Esto sería sulfato de hierro 3. Entonces la valencia del hierro es 3, el azufre es 6, el oxígeno es menos 2, potasio más 1, el azufre 6, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. Bueno, entonces los cambios que observamos, primero en el manganeso, vemos que el manganeso tiene una valencia más 7, pasa a una valencia más 2, por lo tanto aquí una disminución en el número de oxidación, se trataría por lo tanto de una semirreacción de reducción. Y en el caso del hierro pasa de ferroso, pasa a férrico, ¿de acuerdo? Vemos aquí un aumento en la valencia, entonces se trataría de una semirreacción de oxidación. Vamos a indicar las semirreacciones de oxidación y reducción. Empecemos con la reducción mismo. Semirreacción de reducción. Vamos a poner el ion permanganato, ¿vale? Espera, lo he puesto muy hacia la izquierda. Voy a poner un poquito más en medio porque así puedo ir añadiendo el resto de especies químicas. Entonces aquí tenemos el ion permanganato, ¿vale?, que nos da ion manganeso, ¿de acuerdo? Y la semirreacción de oxidación tenemos el ferroso que pasa a ion férrico, ¿de acuerdo? O sea, hierro más 2 que pasa a hierro más 3. Bueno, primer paso, ajustar aquellos átomos que sean distintos del oxígeno y del hidrógeno, en este caso no hace falta. Siguiente paso dentro del balance de masas es ajustar el oxígeno con moléculas de agua. Aquí tenemos 4 átomos de oxígeno, entonces indicaremos 4 moléculas de agua. Siguiente paso, ajustar hidrógenos con protones, porque estamos de una reacción redox de ion-electrón medio ácido. 4 por 2 son 8 protones, que indicaremos en este lado, 8 protones. Y una vez que tengamos el balance de masas, debemos proceder al balance de cargas. Para que las cargas en la semirreacción de oxidación, tanto de la parte de la izquierda, reactivo, producto, vamos a añadir un electrón como que sumamos cargas negativas. Entonces la carga de aquí será más 2 y la carga de aquí también será más 2. Entonces las cargas serán iguales y por lo tanto tendremos la carga ajustada. En cuanto a la semirreacción de oxidación, tenemos 8 cargas positivas, menos una carga negativa, tendremos 7 cargas positivas. Y a la parte de la derecha tenemos 2 cargas positivas. Entonces, si sumamos
electrones como cargas negativas, acabamos teniendo en la parte de reactivos y productos dos cargas positivas, en la semirreacción de reducción en la parte de reactivos y en la de productos dos cargas positivas. Entonces, una vez que tengamos esto, procedemos a realizar la transferencia electrónica. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por 5 la semirreacción de oxidación para ajustar los electrones, sumarlos para eliminarlos y así obtener la ecuación iónica ajustada. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 5, ¿de acuerdo? Sumamos las semirreacciones. Entonces, aquí tenemos ion permanganato más 8 protones más 5 de hierro más 2 igual a ion manganeso más 5 de hierro más 3 más 4 moléculas de agua. Y llevando estos coeficientes a la ecuación molecular, teniendo presente que los 8 protones hacen referencia o corresponden con el ácido clorhídrico, tendríamos que esta sería la reacción iónica, ¿de acuerdo? Pero nos piden la reacción iónica y en su forma molecular. Iónica, ¿vale? Y pues eso, pues llevando estos coeficientes a la ecuación molecular, los 8 protones hacen referencia al ácido sulfúrico, tenemos que 5 no, voy a empezar con el mismo orden que nos han indicado. Tenemos permanganato potásico más 5 de sulfato de hierro, ¿vale? Sulfato de hierro 2 más 8 protones, son 4 de ácido sulfúrico. Vamos al otro lado, ion manganeso tenemos 1, entonces sería MnSO4, ¿de acuerdo? Más hierros hay 5, pero cuidado, aquí hay 2 átomos de hierro y aquí hay 5, entonces hay que poner un coeficiente fraccionario, 5 medios de sulfato de hierro 3. Espera, que he puesto un paréntesis que no toca. Más sulfato de potasio, que no ha participado directamente en la reacción redox, pero quizá haya que ajustarlo por tanteo, y 4 moléculas de agua. Vale. Lo que vamos a hacer es que no puede haber coeficientes fraccionarios, vamos a quitar los denominadores multiplicando esta reacción por 2 y entonces obtenemos 2 de permanganato de potásico más 10 de sulfato de hierro 2 más 8 de ácido sulfúrico, que nos da sulfato de manganeso, que será, en este caso, serán 2, y aquí serán 5 de sulfato de hierro 3. Y en el caso del potasio, pues no hay que ajustar por tanteo porque veis que aquí 2 potasios, aquí debería haber un medio, ¿vale? Y multiplicado por 2 sería sulfato de potasio, ¿vale? Ya ajustado porque esta había que tocarlo por tanteo porque no participa directamente en la reacción redox, y 4 moléculas de agua, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos el ejercicio resuelto. Vale, vamos a hacer el apartado B, que siempre es de estequiometría. Calcule el volumen de una disolución de permanganato potásico 0,02 molar necesario para la oxidación de 30 mililitros de sulfato de hierro 0,05 molar en presencia de ácido sulfúrico. Bueno, pues nada, vamos allá. Voy a volver a copiar la reacción, me la voy a ajustar aquí en el enunciado otra vez porque la necesito por las relaciones estequiométricas. 10, estos son 8, 2, 5, 1 y 8, ¿vale? Voy a borrar la reacción. Bueno, aquí, permanganato potásico. Bueno, el volumen de permanganato de potasio no lo sabemos, ¿vale? Es la sustancia problema. Pero vemos que su concentración molar es 0,02 molar, ¿vale? Para la oxidación de 30 mililitros de sulfato de hierro 3, entonces hay 30 mililitros de sulfato de hierro 3 a 0,05 molar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular los moles de sulfato de hierro 2, ¿de acuerdo?
Y entonces, ¿estos moles a qué es igual? Pues como son concentraciones molares, la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros. Entonces, la concentración molar del sulfato, en este caso del sulfato de hierro, 0,05 molar, lo multiplicamos por 30 por 10 elevado menos 3 litros, porque son 30 mililitros, entonces convertimos esos 30 mililitros y lo convertimos en litros, ¿no? Entonces 0,05 lo multiplicamos por 30 por 10 elevado menos 3 litros y obtenemos que el número de moles de sulfato de hierro es de 1,5 por 10 elevado menos 3. Si establecemos la relación estequiométrica, vemos que los moles de permanganato potásico dividido entre 2 es igual a los moles de sulfato de hierro 2 dividido entre 10. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que 2 moles de permanganato de potasio reaccionan con 10 moles de sulfato de hierro, por lo que determinando los moles de sulfato ferroso contenidos en el volumen dado y aplicando esta relación estequiométrica que veis aquí, se pueden obtener los moles de permanganato potásico que se consumen y a partir de esos moles podemos calcular el volumen. Bueno, pues entonces los moles de permanganato potásico es igual a 2 por los moles de sulfato de hierro 2 dividido por 10. Entonces esto es igual, pues aquí, vamos a ver, vamos a calcularlo. Esto es 2 por 1,5 por 10 elevado menos 3 mol, que lo dividimos entre 10 y entonces obtenemos los moles de permanganato de potasio. Estos moles es igual a 3 por 10 elevado menos 4 moles. Bueno, si aquí hay una concentración molar de 0,02 moles, sabemos que la molaridad, lo que hemos dicho antes, es igual al número de moles partido el volumen en litros. El volumen en litros es igual al número de moles, en este caso del permanganato potásico, dividido entre la molaridad que nos dan, o la concentración molar. Entonces estos 3 por 10 elevado menos 4 mol lo dividimos entre 0,02 molar y así calculamos el volumen necesario. Entonces el volumen que está diluido es de 0,015 litros, que multiplicándolo por 1000 podemos traducirlo a mililitros para que sea un dato un poco más manejable, es decir, 15 mililitros. Y esta sería la respuesta del apartado B. Este es el volumen de la disolución de permanganato potásico a 0,02 molar para la oxidación de 30 mililitros de sulfato de hierro 2, 0,05 molar en presencia de ácido sulfúrico. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la cuestión número 3. Cuestión 3. Cuestión 3 es de termodinámica. Aquí te dice que para cada una de las siguientes reacciones justifique si será espontánea a baja temperatura, si será espontánea a alta temperatura, espontánea a cualquier temperatura o no será espontánea para cualquier temperatura. Entonces aquí tenemos pues 4 reacciones. Aquí tenemos que decir que para que un proceso sea espontáneo, es decir, posible, la variación de la energía libre de Gibbs ha de ser negativa. Para establecer una reacción química, para establecerse una reacción química sea espontánea o no, atendemos a los valores que toma la expresión de la variación de la energía libre de Gibbs, que es que tiene en cuenta que es una función de estado, que tiene 2 sumandos, términos o factores a tener en cuenta, y tenemos en primer lugar tenemos el término entálpico, que incluye la variación de la entalpía de la reacción química, en adelante entalpía, lo podemos decir, y el término entrópico, que tiene en cuenta la temperatura absoluta y la variación de entropía de la reacción química. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ir reacción por reacción y indicar si se trata o no de una reacción o no espontánea. Vamos al apartado A. En el apartado A tenemos aquí amoníaco, que nos da nitrógeno e hidrógeno. Vemos que aquí la entalpía es de signo positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el número de moles de gases de productos es mayor que el de los reactivos, y eso significa que la entropía va a ser mayor que 0 y la energía libre de Gibbs va a ser la variación de la entalpía, ¿vale? Va a ser la entalpía menos la temperatura por la entropía. Entonces esto es de signo positivo, esto es de signo también positivo.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que la temperatura por la variación de la entropía es mayor que la entalpía. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la temperatura es mayor que el coeficiente de la entalpía dividido por la entropía. Entonces, la espontaneidad en este caso, como veis aquí, está favorecida por temperaturas altas. Entonces, aquí tenemos que decir que será espontánea a temperaturas altas. Muy bien, vamos al B. Bueno, aquí tenemos esta reacción, ¿vale? Aquí tenemos que indicar que el número de moles de gases, de productos, es mayor que los gases de reactivos, el número de moles de gases de reactivos. Eso indica que la entropía es mayor que 0. Y vemos aquí la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Vemos que en este caso, esta reacción, fijaros que tiene un signo negativo, ¿vale? La entalpía es negativa y la entropía por la temperatura es positiva. Entonces, aquí lo que vemos es que, como vemos que la variación de la energía libre de Gibbs en este caso será menor que 0, aquí será para cualquier temperatura, con lo que la reacción será espontánea a cualquier temperatura, ¿eh? En este caso, la reacción será espontánea a cualquier temperatura. Muy bien, vamos al apartado C. Bueno, aquí vemos que el número de gases, número de moles de gases de productos es menor que el número de gases de reactivos, con lo cual la entropía es menor que 0 y la energía libre de Gibbs, que es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía, vemos que la entalpía es de signo positivo y la entropía es de signo negativo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues esto significa que la variación o la energía libre de Gibbs es mayor que 0 para cualquier temperatura, y esta reacción, lo que le va a pasar es que esta reacción no es espontánea. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la D. Cuestión D. Tenemos aquí hidrógeno, oxígeno, nos da agua, la reacción es negativa, la entalpía es negativa. Aquí vemos que el número de gases de productos es menor que el número de gases de reactivos, y eso significa que en este caso la entropía es menor que 0. Entonces, la variación de la energía de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Esto es de signo negativo, esto es de signo negativo. ¿Y qué pasa? Pues que esta reacción será espontánea cuando la temperatura por la entropía sea, en términos absolutos, menor que la entalpía. Y por lo tanto, la espontaneidad está favorecida por bajas temperaturas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos indicado para tenerlo un poquito más claro, ¿vale? La opción A es espontánea y es favorecida por altas temperaturas, ¿vale? La espontaneidad de la reacción es favorecida por altas temperaturas. El apartado B, la variación de la energía de Gibbs también es menor que 0, pero esto es a cualquier temperatura. ¿De acuerdo? A cualquier temperatura, la reacción será espontánea a cualquier temperatura. La C, hemos dicho que la variación de la energía libre de Gibbs es mayor que 0. Esta reacción no será espontánea. ¿De acuerdo? No será espontánea, ¿vale? A ninguna temperatura, para cualquier temperatura esta reacción nunca será espontánea. Y la D, hemos dicho que la espontaneidad está favorecida, es decir, que la energía libre de Gibbs, la reacción es espontánea, pero a bajas temperaturas. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al problema número 4. Recordar que termodinámica ya no entra, desde el año 2017, estos son exámenes anteriores a 2017, pues aquí sí que hay termo. Bueno, esto sí que sigue entrando, los de equilibrio químico. Problema 4. A 50 Celsius, el tetraóxido de nitrógeno se disocia parcialmente según el siguiente equilibrio. Aquí se dice que se introducen 0,375 moles de tetraóxido de dinitrógeno en un recipiente cerrado de 5 litros de capacidad, en el que previamente se ha hecho el vacío y se calienta a 50 Celsius. Cuando se alcanza el equilibrio a la citada temperatura, la presión total en el interior del recipiente es de 3,33 atmósferas. Bueno, y aquí ¿qué nos piden? Nos piden calcular el valor de K sub C y K sub P
y la presión parcial de cada uno de los gases a la citada temperatura. Muy bien, pues vamos allá. Este ejercicio tampoco es muy complicado, bastante sencillo. Vamos a poner el cuadro de disociación. Tenemos aquí, esto es un equilibrio, que fijaros que se trata de un equilibrio homogéneo, ¿de acuerdo? Aquí la variación de los moles gaseosos sería 2 menos 1, 1, ¿vale? Con lo cual K sub C no es igual a K sub P, ¿de acuerdo? Y es un equilibrio, pues lo que hemos dicho, que son todo gases, entonces se trata de un equilibrio homogéneo. Entonces aquí vamos a hacer un cuadro de disociación con moles. Los moles iniciales introducidos de tetraóxido de nitrógeno serán 0,375 mol, aquí nada, y la variación o los reaccionantes será pues menos X más 2X. Recordar que esto de cuadro de disociación va también en función de la estequiometría de la reacción. Y luego los moles en equilibrio será 0,375 menos X y 2X. ¿De acuerdo? Vale, fijaros en un par de datos. Tenemos el volumen de la vasija del reactor, que son 5 litros. Tenemos la presión total del recipiente, que es 3,33 atmósferas. ¿De acuerdo? Y además tenemos que la temperatura es de 50 Celsius. Es decir, que también tenemos la temperatura del reactor, que es de 323 Kelvin. ¿Vale? Si lo convertimos en Kelvin en dato. Entonces, el número total de moles gaseosos en equilibrio es igual a 0,375 menos X más 2X, y esto queda que esto es igual a 0,375 más X. Entonces, el problema para calcular el valor de K sub C y K sub P es que si hacemos la ley de equilibrio no sabemos el valor de X y hay que averiguar el valor de X. Entonces, a través de la ecuación de gases ideales podemos calcular los moles totales y a partir de los moles totales podemos averiguar el valor de X. Entonces, utilizando la ecuación de los gases ideales, presión por volumen es igual al número de moles gaseosos por la temperatura, por la constante de gases ideales por la temperatura, obtenemos que los moles totales es igual a la presión total de la vasija por el volumen del reactor o vasija dividido por la constante de gases ideales por la temperatura. Entonces, la presión total es de 3,33 atmósferas una vez que se alcance el equilibrio. El volumen de la vasija es de 5 litros de capacidad, que lo dividimos por la constante de gases ideales, que es 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol, a una temperatura de 323 Kelvin. Entonces, los moles totales, ¿a qué serán igual? Pues los moles totales vamos a calcularlo. Esos moles totales luego nos servirá para despejar el valor de X, y una vez que tengamos despejado el valor de X podemos averiguar K sub C. Entonces aquí los moles totales es igual a 0,628 moles. Bueno, 600, bueno, no me cabe aquí, lo voy a poner aquí abajo. Lo voy a poner aquí mismo. Los moles totales es igual a 0,6286 moles. Entonces, ¿cuánto vale X? Pues X es igual a los moles totales menos 0,375 moles. Y entonces, si los moles totales es ese valor de 0,6286, le restamos 0,375, obtenemos que X es igual a 0,2536 moles. Ya tenemos X, podemos utilizar el valor de K sub C, podemos poner K sub C y calcular K sub C. K sub C, la ley de equilibrio, es igual a la concentración molar de este compuesto, del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado, partido... Uy, qué línea más fea me ha salido. Voy a volver a escribirlo. Partido la concentración molar del tetraóxido de dinitrógeno. Bueno, pues esto es igual a ¿qué? Pues a 2X partido el volumen de la vasija, que es 5 litros elevado al cuadrado, partido 0,375 menos X partido 5 litros de la vasija. Entonces, sustituyendo la X, que ya la sabemos, esto será 2 por 0,2536, lo dividimos en 5 litros, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 0,375 menos 0,2536, que lo dividimos entre 5 litros. Y obtenemos que el valor de K sub P es igual a 0,4238. Será el valor de K sub C. Y ahora fijaros que el apartado A también nos pide que calculemos el valor de K sub P. Bueno, recordar que podemos relacionar K sub P con K sub C. K sub P es igual a K sub C
por R, que es la constante de gases ideales, por la temperatura en Kelvin elevado a la variación de los moles gaseosos. En este caso, como bien he dicho al principio, la variación sería 1, por lo tanto, K sub P es igual a K sub C por R por T. Entonces, K sub P es igual a K sub C, que es igual a 0,4238 por la constante de gases ideales, que es 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol, por la temperatura de 323 Kelvin. Y obtenemos así que el valor de la constante de presión, o K sub P, es igual a 11,22. Y ya lo tendríamos resuelto, ¿de acuerdo? Así de fácil. Muy bien, vamos al apartado B. El apartado B te pide que calcules la presión parcial de cada uno de los gases en equilibrio a la citada temperatura. Bueno, fijaros que tenemos el valor de X, tenemos el volumen de la vasija y tenemos la temperatura. Entonces, a través de la ecuación de gases ideales o bien con la fracción molar, podemos calcular las presiones parciales de cada uno de los citados gases. Bueno, voy a borrar esto, voy a apuntarme aquí los moles totales, los moles de X, lo voy a hacer con la presión, lo voy a hacer con la ley de gases ideales. X es igual a 0,2536 moles, ¿vale? Voy a apuntármelo y voy a borrarme esto. Y entonces vemos que la presión parcial de dióxido de nitrógeno es igual a los moles de dióxido de nitrógeno en equilibrio por la constante de gases ideales por la temperatura partido el volumen de la citada vasija. Entonces esto es igual a ¿qué? Pues a 2 por 0,2536 por 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol por una temperatura de 323, que es la temperatura que alcanza el reactor, dividido por un volumen de vasija de 5 litros. Y obtenemos que ahí no me cabe, lo voy a poner abajo, la presión parcial de dióxido de nitrógeno es igual a 2,67 atmósferas, si redondeo. Bueno, no voy a redondear. Y en cuanto a la presión parcial de tetraóxido de dinitrógeno, pues lo mismo, son los moles de tetraóxido de nitrógeno por la constante de gases ideales por la temperatura partido el volumen de la vasija. Entonces esto será igual a 0,375 menos la X, que es 0,2536, ¿vale? Por la constante de gases ideales, que es 0,82, por la temperatura, que es 323 Kelvin. Lo dividimos por el volumen de la vasija, que son 5 litros. Entonces, la presión parcial, que lo voy a poner aquí, que no me cabe, la presión parcial de este gas es igual, bueno, no falta poner paréntesis, la presión parcial del gas del tetraóxido de dinitrógeno es igual a 0,6431 atmósferas. Y con esto tendríamos el ejercicio resuelto, tendríamos las presiones parciales, solo hay dos gases en la reacción y tendríamos las presiones parciales de cada uno de los gases en el equilibrio a la citada temperatura, que en este caso sería la de 323 Kelvin. Muy bien, vamos a la última cuestión 5 del examen, que es de química orgánica, muy clásica de examen. Siempre hay o bien formulación, cinética o reacciones de síntesis o reacciones de química orgánica. En este caso, aquí te dice que complete las siguientes reacciones y nombre los compuestos orgánicos que intervienen. Yo siempre digo que esta es la mejor cuestión del examen, porque no tienes que explicar nada, no tienes ni siquiera que explicar qué tipo de reacción es simplemente ajustar, indicar la reacción y completarla, ¿no? Bueno, el primer compuesto que vemos aquí, en el apartado A, vemos que tenemos propeno, ¿vale? Esto es propeno, es un alqueno, y tenemos bromo. Entonces aquí lo que estamos viendo es una adicción al doble enlace que genera, en este caso, como es el bromo, dos átomos de bromo, será el dibromopropano, concretamente 1, 2, dibromopropano. A veces es más rápido formular y luego nombrar y luego formular. En este caso sería CH3, CHBr, CH2Br. Luego, la reacción número B, opción B, tenemos aquí que es el 1-cloropropano, ¿vale? Tenemos aquí 1-cloropropano, pues tenemos 1, 2, 3 carbonos, y tenemos hidróxido de potasio,
¿vale? Y entonces aquí hay una reacción de sustitución, básicamente. Entonces aquí se va a generar, ¿qué se va a generar? Pues propanol, ¿de acuerdo? CH3, CH2 y CH2OH. En realidad será 1-propanol. Y una sal, que en este caso sería la del cloruro de potasio. Es una sustitución nucleófila. Vale. La siguiente reacción, la reacción C, es una superclásica. Examen, sale muchísimas veces, es una reacción de polimerización, en este caso del etileno, ¿vale? O eteno, y esto nos va a dar polietileno. Bueno, que es simplemente escribir lo mismo, quitar el doble enlace e indicar que esto se trata de un polímero, y ya está. Luego la siguiente reacción, la reacción D, tenemos que esto es yodoetano, más amoníaco. Esto es una reacción de sustitución que nos va a dar etilamina. Y yoduro de hidrógeno, ¿vale? Esto sería etilamina, porque se trata de una reacción de sustitución. Y ya por último tenemos un alcohol, que en este caso sería el etanol, y tenemos esto se trataría de una reacción de oxidación, ¿vale? Es un alcohol primario, la oxidación de un alcohol primario da lugar al aldehídos, ¿vale? Y es verdad que si seguimos la reacción, como esto es un ácido, por ejemplo, en el caso del permanganato, que vemos ahí que tenemos ahí un permanganato medio ácido, es un oxidante bastante fuerte y al final es posible que acabemos teniendo ácido etanoico, es decir, que tengamos un ácido carboxílico. Pero como es un alcohol primario, lo primero que va a dar siempre es un aldehído, ¿vale? Entonces aquí con que pongamos etanal sería más que suficiente, CH3 y el etanal. Ya os digo que en el caso del permanganato de potasio, bueno, digo que será permanganato de potasio, pero será ion permanganato, es un oxidante, bueno, es un oxidante potente en medio ácido. Seguramente al final acabe dando ácido etanoico, pero lo primero que va a dar va a ser un aldehído, porque es la oxidación de un alcohol primario. Entonces, como no nos ponen dos flechas, solo nos ponen una, con que pongamos etanal sería más que correcto. Pero si ponéis ácido etanoico, tampoco estará mal. Bueno, hasta aquí este examen de química de la SPAO de julio de 2013, opción B. Espero que os haya resultado muy útil para vuestro estudio. Nos vemos en otro vídeo. No olvidéis suscribiros al canal para ver más vídeos de la academia de Centro Formación Álvaro. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en otro. ¡Hasta luego!